Hola niños, soy Misana. Hoy aprenderemos a comparar y ordenar fracciones. Observa, ¿cuál es la fracción menor? Para saber cuál es la fracción menor, vamos a observar y comparar estas dos fracciones. Por aquí tenemos un cuarto, es decir, una parte de 4 partes iguales. Y por aquí tenemos un sexto, es decir, una parte de 6 partes iguales. Entonces, vamos a comparar y vamos a identificar cuál es la fracción menor. Para ello, observamos las partes coloreadas, es decir, un cuarto y un sexto. Y como podemos notar, la parte más pequeña es la verde, es decir, un sexto. Por lo tanto, un sexto es la fracción menor. Muy bien. Ahora aquí tenemos un quinto, es decir, una parte de 5 partes iguales. Por aquí, un tercio, es decir, una parte de 3 partes iguales. Y aquí, un noveno, una parte de 9 partes iguales. Muy bien, vamos a identificar entonces cuál es la fracción mayor. Podemos observar las partes coloreadas, ¿cierto? Y podemos notar que la parte más grande es un tercio. Muy bien, entonces un tercio es la fracción mayor. ¿Y cuál es la fracción menor? Podemos notar la parte más pequeña es un noveno. Por lo tanto, un noveno es la fracción menor. Muy bien. Ahora vamos a ordenar estas tres fracciones de mayor a menor. Observamos cuál es la parte más grande. Un tercio, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Un quinto o un noveno? Observamos las partes y la parte más grande es un quinto. Muy bien. Y por último sería un noveno. Excelente. Ahora aquí, observamos estas figuras. Tenemos en la primera un cuarto, es decir, una parte de 4 partes iguales. Luego tenemos un tercio, una parte de 3 partes iguales. Y por último, un sexto, una parte de 6 partes iguales. Vamos a identificar cuál es la fracción menor. Para ello vamos a observar las partes coloreadas y vamos a identificar cuál es la parte más pequeña. La parte más pequeña es la de color verde, es decir, un sexto, ¿cierto? Entonces, un sexto es la fracción menor. Ahora, ¿cuál es la fracción mayor? Es decir, la parte más grande. ¿Cuál es? La roja, muy bien. Entonces, un tercio es la fracción mayor. Ahora, ordenamos las fracciones de menor a mayor. La parte más pequeña, la verde, es decir, un sexto. Luego tenemos un cuarto y un tercio. ¿Cuál es la menor? ¿Cuál es la parte más pequeña? El amarillo, es decir, un cuarto. Y por último, un tercio. Muy bien. Ahora observamos aquí. Tenemos esta figura que está dividida en dos partes iguales, es decir, un medio. La parte coloreada corresponde un medio. Muy bien. En la siguiente figura tenemos esta figura que está dividida en 3 partes iguales. La parte coloreada corresponde a un tercio. Ahora aquí corresponde a un quinto, ¿cierto? Una parte de 5 partes iguales. Ahora aquí tenemos un octavo, una parte de 8 partes iguales. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que aquí el entero está dividido en 2 partes y cada parte es grande, ¿cierto? Sin embargo, en la última figura podemos observar que el entero está dividido en 8 partes y cada parte
es más pequeña. Entonces, si el entero está dividido en más partes, cada parte se vuelve más pequeña. Y recuerda que en la fracción, el denominador me va a ayudar a identificar, a saber cuántas partes tiene todo el entero. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2 en el denominador. ¿Por qué? Porque el entero tiene 2 partes. Está dividido en 2 partes iguales. Aquí tenemos en el denominador el número 3, que quiere decir que el entero está dividido en 3 partes iguales. En la siguiente fracción tenemos en el denominador el número 5, que significa que el entero está dividido en 5 partes iguales. Y por último, en la fracción 1/8, tenemos en el denominador el número 8, que me indica que el entero está dividido en 8 partes iguales. Muy bien. Veamos aquí otro ejemplo. Mira, tenemos 2 pizzas del mismo tamaño, ¿verdad? Sin embargo, esta primera pizza vamos a dividirlas entre 2 niños. Entonces vamos a cortar la pizza por la mitad para que cada uno reciba una parte de la pizza. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta otra pizza lo vamos a dividir ahora en 8 niños. En 8 niños. ¿Qué significa? Que la pizza, que viene a ser el entero, vamos a dividirlo en 8 partes iguales. Como puedes notar, estos niños van a recibir menos cantidad de pizza, ¿cierto? Ya que son varios y la pizza, el entero, tiene que dividirse en más partes. En cambio aquí, cada niño va a recibir mayor porción de pizza, ya que el entero solo se está dividiendo en 2 partes iguales. Por lo tanto, si el entero se divide en más cantidad de partes, cada parte va a ser más pequeña. Muy bien. Sabiendo eso, vamos a resolver, vamos a identificar cuál es la fracción mayor y cuál es la fracción menor. Pero solo vamos a observar aquí las fracciones. Ya no tenemos las figuras como en los ejercicios anteriores. Para ello, ¿qué vamos a observar? Recuerda los denominadores. Observamos los denominadores. Tenemos aquí el 8, tenemos aquí el 5 y tenemos aquí el 12. Entonces, ¿cuál es la fracción menor? ¿Cuál es la fracción menor? La fracción menor, ¿cierto? Es 1/12. ¿Por qué? Porque el entero está dividido en más cantidad de partes. ¿En cuántas? En 12. Por lo tanto, cada parte es más pequeña. Muy bien. Entonces, 1/12 es la fracción menor. Ahora, ¿cuál es la fracción mayor? Como podemos notar, ¿cierto? La fracción mayor va a ser aquel que tenga el entero con menos cantidad de partes. Es decir, aquí el número 5. Por lo tanto, 1/5 es la fracción mayor, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ordenar estas 3 fracciones desde el menor hasta el mayor. Entonces empezamos. ¿Cuál es la fracción menor? La fracción menor es 1/12. Luego, ¿quién sigue? 1/8. Y por último, 1/5. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que cuando el denominador es mayor, cada parte es más pequeña. Muy bien. Ahora te voy a invitar a que revises tus libros. Tu libro de texto 2B, la página 27, y tu libro de actividades 2B, parte 1, desde la página 33 hasta la 36. ¿Listo, chicos? Nos vemos pronto. ¡Chao!